para que se pongan de acuerdo con respecto a las posibles propuestas para su proyecto. Eso ya lo tienen que discutir ustedes, todo, y en la siguiente clase, después del examen, lo que harían sería ya presentarlas y platicarlas conmigo. Si ya están seguros, si ya saben qué se le van a hacer, pues no hay problema, ya nada más los iría orientando en todas las dudas que tengan. Pero si todavía tienen 2 o 3 propuestas y de ahí quieren elegir, pues entonces habría que en las sesiones de trabajo en equipo irse reuniendo conmigo, ahí sí todo el equipo, para que les vaya orientando sobre sus posibles propuestas y ya fijen una para empezar a desarrollar. En un ratito más entonces vemos eso, primero los ejercicios para que esa parte ya quede y por si tienen dudas de una vez, y después ya los paso a las salas para que hagan su lluvia de ideas, decidan sus posibles propuestas de trabajo y vean la rúbrica. Esa la vamos a revisar aquí de todas formas antes de pasarnos para que ya discutan en sus equipos qué es lo que quieren proponer de trabajo. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Pantalla completa. Ok. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profesora. Sí. Ok. Entonces, ¿dónde dejé? Ay, había conectado mi tableta electrónica. Voy. Ok. Entonces, el ejercicio es, les digo, todos los elegí de tipo, obviamente, didáctico. Son los que les pongo en examen, son variantes de pero pues la idea es que entiendan el procedimiento. Recuerden que aquí por principio de superposición, en realidad, si lo entienden para 2, ya lo entienden para n, ¿no? Entonces, vamos a hacerlos más o menos sencillos, también por cuestión de tiempo y que me dé tiempo de desarrollar todas las variantes. Ay, déjenme jalar mi calculadora, porque luego cuando estoy calculando. Ok. Entonces, el primer ejercicio es con respecto a la parte de distribuciones discretas, es decir, cuando todavía podemos contar el número de elementos y calcular de acuerdo a ellos. Nos vamos a enfocar a la parte de potenciales, ya habíamos dicho. Entonces, es potencial de las partículas y el potencial por el teorema de trabajo-energía y el de, bueno, si trabajo-energía está relacionado con, obviamente, el trabajo, entonces va a haber una relación entre energía potencial eléctrica, entre trabajo y entre el potencial como tal, ¿no? Entonces, una es la energía potencial y otra la diferencia de potencial. Entonces, eso es precisamente lo que quiero dejar ahorita establecido para que reconozcan las diferencias y una vez que lean su enunciado, pues sepan qué hacer. Entonces, la primera parte es una muy básica, les digo, ahorita son cálculos muy básicos, pero en realidad es el procedimiento que tendrían que hacer en los de ustedes, con la diferencia de que a lo mejor ustedes tienen un cubo, un rombo, o sea, alguna otra figura geométrica, ¿no? Pero en realidad la parte del cálculo de la física, de la deducción física, pues se puede con 2 y ya por superposición se puede con n. Entonces, la primera parte vamos a calcular, o sea, el problema solicita, y dentro de cualquier argumento lo que solicita básicamente es calcular el potencial en el punto P, ¿sí? Esa es la primera variante que podrían tener en sus ejercicios. Entonces, el arreglo, pues ya sabemos, va a ser un arreglo específico. Nosotros vamos ahorita a tener que es de los más sencillos. Y le vamos a dar valores numéricos, porque en realidad en el examen si llego a poner uno abierto, sería como ponerlo muy sencillo porque no hay el tiempo, ustedes lo saben, aquí si se ocupa un ratito en ir deduciéndolos por las ecuaciones, entonces yo creo que lo más seguro es que sea numérico. Entonces le vamos a dar aquí unos valores. Vamos a decir que esta amarilla vale 6 microcoulombs, que esta rosita 2 microcoulombs, y bueno, vamos a poner algo para que ese triangulito sea cómodo, 4 y 3 metros. Las puse muy lejos, pero pues es para rapidez, obviamente estarían muy alejadas. Entonces, bueno, entonces hicimos lo primero que les pueden pedir en un ejercicio para un arreglo determinado es calcular el potencial en un cierto punto. Entonces aquí pongo mi punto, ¿sí? A 4 metros del eje X y mis partículas están colocadas en el eje Y de acuerdo a esto. Una de 2 microcoulombs en el origen, una de -6 microcoulombs aquí.
Recuerden que no necesariamente les van a decir como tal, así como puse aquí que está 3 metros y 4 metros. A lo mejor por facilidad sí se los pongo. O sea, por facilidad digo de que ya ataquen el problema, lo que me interesa. Pero también podrían decirles es un arreglo de un cuadrado o están en un triángulo o algo. Entonces ustedes pueden elegir sus simetrías o elegir dónde colocar su sistema de referencia, el que más cómodo les resulte para trabajar. En realidad no afecta. Una vez elegido su sistema, si hacen bien sus mediciones de distancias, recuerden que aquí el potencial es escalar. Mm. Entonces no les afectaría el que uno esté trabajando con un sistema de referencia diferente a otro, eso no hay problema, siempre y cuando estén bien colocadas sus cargas y bien medidas y hechos sus cálculos de distancia. Entonces eso ya no es propiamente de física, pero bueno, ahorita vamos a usar como ejemplo. Entonces ya establecimos que todo esto es mi sistema ahorita y tengo aquí un punto en el que me interesa saber si yo trajera una partícula, qué potencial sentiría esa partícula o bueno, obtendría esa partícula por colocarse ahí en presencia de estas dos cargas, con cargas bien conocidas y a distancias bien conocidas. Entonces, ¿qué sé del potencial? Sé que el potencial en el punto debe considerarme, ay, perdón, perdón, que el potencial en el punto debe considerarme el potencial por parte de las partículas. Es decir, yo no tengo ahí una partícula como tal, pero sé que si la traigo desde algún lado y la coloco ahí, lo que va a sentir es el potencial de esta, y recuerden el principio de superposición. Cuando se coloque aquí, ella puede analizar cómo le afecta a esta, ignorando que está la otra. Entonces, por lo tanto, les voy a poner, no, le pongo aquí para que se reconozca. Esto lo voy a pasar en limpio y se los voy a mandar ya con aclaraciones, o sea, la explicación para que lo puedan revisar al ratito y ya si tienen dudas en la tarde por el Hangouts pueden ir preguntando. Entonces, bueno, si yo trajera aquí una partícula y la coloco en ese punto, ahorita solo me interesa en el punto si la trajera, o sea, una partícula ahorita que es de alguna manera, ¿cómo se llama? La partícula de prueba que no tiene carga, no, sí, solo sé que es positiva, entonces, ¿qué sentiría si yo la traigo? ¿Qué siente algo en ese punto? Lo que siente es que la de aquí arriba la está afectando con un potencial, le vamos a poner aquí de -6 para saber cuál es, y ya, hago su cálculo y ahí está el potencial que se efectuó por esa. Luego ignoro que existe esa y veo esta. Entonces también tengo que considerar que hay una contribución por parte de el potencial debido a la partícula de 2 microcoulombs. Y eso es todo. Para el punto son las únicas dos cosas que le afectan. Recuerden que colocar en ese punto algo no es físico, es simplemente algo que yo pongo ahí para decir que voy a medir, pero ese no interactúa con ellos. Entonces, ese es el primer caso, potencial en el punto. Ahora, con respecto a mis ecuaciones importantes, ¿qué debo recordar? Que el potencial para partículas es igual a K por la carga sobre la distancia. Entonces, ¿y qué es escalar? Aquí no hay vectores y lo que usamos pues son un sistema de referencia por las distancias, pero en realidad no hay vectores. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Pues que yo voy a tener mi potencial en ese punto igual al potencial debido a la carga -6. Ya sabemos que la K es una constante. Bueno, lo voy a poner primero como fórmula. K por Q, lo voy a poner aquí de -6 para saber de qué carga viene. Y la distancia a -6 más K por Q a 2 sobre la distancia a partícula 2. Las etiquetas que ustedes usen son indistintas. Ustedes le pueden poner 1, 2 a sus partículas, A, B. O sea, el caso es que ustedes se den una idea de con cuál están trabajando para que no se confundan. Porque pues en realidad tenemos varios sistemas. Incluso si hay muchas del mismo tipo, recuerden que aquí como es escalar, no nos interesa que si está a la izquierda, si está a la derecha. Lo único que les interesa es en dónde las van a colocar, ¿ok? Entonces, lo que tenemos aquí es que vamos a poner ya directamente los valores. Los valores serían, bueno, puedo factorizarla acá, es 9 por 10 a la 9. Bueno, es un 10, solo que me vaya ahí. 10 por 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Luego y aquí sí hay que tener cuidado porque es distinta la carga y la distancia.
Recuerden que luego estuvimos haciendo unos de ejemplo con más partículas, pero eran cargas iguales, entonces eso nos facilitaba porque podíamos factorizar casi todo. Entonces, eso deben tomar en cuenta. Si en su ejercicio hay cargas variadas, pues hacerlos por separado y ya. Si hay cosas que se pueden factorizar porque se repiten en todas, pues adelante, pueden factorizar. Pero en este caso, tanto mis cargas como mis distancias son diferentes, entonces esa es la forma más general en que podrían encontrarlas, ¿no? La K esa sí no va a cambiar, es una constante, pero lo demás sí. Algo importante, los sistemas generalmente les dan suficiente información para que ustedes puedan deducir lo demás. Entonces, en este caso, no tenemos la distancia que hay de la carga de -6 microcoulombs al punto. Entonces, pero pues tengo herramientas básicas que me permiten calcular eso. Yo sé que si hay un triángulo rectángulo que tiene en un cateto 3 metros y en el, bueno, valor 3 y en el otro 4 unidades, pues ya sé que por teorema de Pitágoras, esta es la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que pues está astutamente elegida para que nos dé un entero, pero no necesariamente va a pasar eso, ¿no? En el diseño. A veces me aloco con los diseños, los veo muy bonitos y luego al final aquí pues sí saldrían decimales, no hay problema. Ya saben que al final siempre, mientras no me pongan los 7 decimales que salen en la calculadora, con uno o dos, si es que no les indica el problema cuántos, es suficiente. Entonces, y todos andan en el rango, o sea, siempre califico los rangos. Entonces, aquí les digo, astutamente lo puse a 3 y 4, entonces mi hipotenusa pues sale a 5. Por lo tanto, todas tengo valores enteros. Ay, me equivoqué. Permítanme un momento. Bueno, entonces ya sustituyo aquí, me va a quedar de la carga -6, me queda que es una carga con valor menos 6 por 10 a la -6 coulombs sobre la distancia, que es, dijimos, 5. Es la distancia que hay desde el punto a la carga 6. Más la K ya la saqué, entonces mi carga debido a 2, que sería 2 por 10 a la -6 coulombs sobre 4. Entonces recuerden el principio de superposición. Aquí no tengo que hacer estas dos porque realmente cuando la carga llega, se coloca ahí y dice, ah, mira, esta carga lila me está afectando de esta forma. Aquí está. Y por el principio de superposición puede volver a llegar y olvidar que existe esta. O sea, siempre tratar una a una y lo único que va a distinguir es esta. ¿Sí? Va a decir, ah, mira, aquí hay otra carga que da -6 y me está afectando de esta manera y al final son potencial en un punto. ¿Sí? Ahí es importante. Bueno, hacen su reducción, déjenme. Entonces sería, ay, perdón, es como cuando estoy compartiendo la pantalla, la pongo total. Dime, Zaira, adelante. Ah, sí, perdón, es que me perdí en por qué es a la -6. ¿Aquí? Sí. Porque la carga es negativa. Ah, Recuerda ok. que sustituís una carga es negativa y la otra carga es positiva. Entonces, en realidad tú estás sumando potenciales. Aquí todavía no está lo del campo igual a menos el potencial. Aquí es el potencial como tal. Entonces, aquí está el -6, lo único que te va a indicar. Recuerden que de alguna manera el potencial se deduce del campo. Y de hecho, en la parte de continua y lo vamos a reafirmar. Entonces, si tu campo te está empujando o o sea, si tú requieres un potencial positivo o negativo para acercarte a la partícula, eso solamente te dice de qué tipo, de qué naturaleza es la carga con respecto a su signo, si te va a repeler o te va a atraer. Entonces, pero al final, pues el que te empuje o te atraiga hace cierta diferencia. Entonces, la fórmula es un escalar, que eso es lo padre de esta fórmula, es un escalar y tiene estos valores. Es distancia, recuerden que la distancia siempre es positiva. Bueno, donde colocas tu sistema de referencia, si no habría que tener cuidado, pero en general es como si fuera el módulo de la distancia, ¿no? O sea, el valor absoluto de la distancia, la K, y lo que si vas a tener aquí alguna variante, pues sería con respecto al signo de la carga, si son positivas. ¿Sí? ¿Por qué, por qué físicamente es importante ese signo? Si las dos son positivas, el trabajo que tú vas a requerir para colocar a esta carga aquí va a ser probablemente más complicado. ¿Por qué? Porque irías en contra de un campo que está tratando de aventarte. Si todas son positivas, la de prueba es positiva. No tiene carga ni nada, pero es positiva. Entonces, si tú tratas de acercar una partícula, aquí, una positiva con dos positivas te van a aventar con mucha fuerza.
porque las dos son positivas y quieren repeler. Entonces, la energía potencial que tú requieres o el trabajo que tú requieres para llegar aquí va a ser más grande, se sumarían. Aquí hay una que te está jalando y otra que te está empujando, claro, con cierto ángulo, ¿sí? Aunque aquí ya no es evidente, cuando calculan campos y fuerzas sí se ve que ese ángulo afecta. Entonces, físicamente lo que observarías es que te cuesta menos trabajo, porque a pesar de que esta te va a querer aventar porque son de la misma naturaleza positiva, hay una negativa que al menos en una parte de sus componentes te va a querer decir, ah, pues sí, mira, yo te jalo, entonces eso se representa aquí, por eso el potencial es menor. Ujú. Pero está asociado con el signo de la carga. Aquí está su signo que es menos, esta que digamos es más, entonces, y aquí lo ven físicamente, el resultado te indicaría eso. Bueno, entonces tenemos, el 6 va a ser el más grande. Ay, anda mi calculadora, ¿no se ha borrado? No. Entonces menos 6.29 por 10 a la 3 volts, ¿sí? Entonces, el potencial que se siente en un punto debido a estas dos cargas o debido a n cargas es igual a la suma de sus potenciales independientes y al final reducción. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Nos pasamos al siguiente. No, maestra. ¿No? Ok, nos pasamos a la siguiente opción que tendrían con esos arreglos. Les pueden pedir el cambio en la energía potencial, es decir, el trabajo. Entonces, calcular el trabajo. W. Vamos a meter una carga de una carga doble, de una carga de 3 microcoulombs. Que se coloca en P. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es traer una carga del infinito, recuerden. Le insisto mucho porque hablar del infinito sin explicar por qué decimos infinito es complicado. Eso, o sea, su cabeza los va a llevar inmediatamente a que así dividido sobre cero se vuelve infinito. Si me voy muy lejos, si hay una discontinuidad se vuelve infinito. Entonces, insisto un poquito. Hablamos del infinito porque son distancias muy grandes con respecto a las que estamos manejando. Aquí yo puse 4 metros por comodidad, pero en realidad recuerden que luego les ponen no sé, 1.8 nanómetros, o sea, son distancias muy pequeñitas. Esta en realidad fue una exageración, a lo mejor las cargas ni alcanzan a sentirse, pero bueno, fue de tipo didáctico. Entonces, insisto, traer una carga del infinito es desde allá, lejos de esto, donde no sienten el campo hasta que empiece a estar en presencia del campo. Entonces, vamos a calcular el trabajo que se requiere para que traigamos una carga de 3 microcoulombs. Ahora sí ya no es una carga puntual, ahora es una carga real. La voy a traer y la voy a colocar aquí. ¿Sí? Perdón, ya no es una carga de prueba, es una carga real. Entonces la voy a traer y la voy a colocar en el punto P. Voy a traer una tercera carga y vamos a ver qué colorcito le elegimos. Entonces voy a traer una tercera carga y la quiero colocar aquí. Y vamos a ver qué trabajo requiero, lo que comenté hace un momentito. O sea, el potencial, pues al final es la energía que tienen almacenada estas cosas para provocar o sea, que está relacionada con la fuerza y al final con el trabajo. Entonces, esa la tenían aquí. Entonces, si yo traigo una nueva, pues eso que está aquí almacenado la va a afectar. Ahora vamos a ver qué trabajo requiero realizar yo, el trabajo real, para jalar mi carga, traerla y colocarla ahí y que éstas no me la empujen. Obviamente voy a necesitar una fuerza. Si fuera esto físico, imaginen que estos son unos ventiladores muy potentes que están aventando aire en una cierta dirección. A lo mejor este es de extracción. En la aspiradora, cuando uno la pone en el lado contrario, que te avienta el aire y en una te aspira. Bueno, digamos que es algo parecido. Y yo traigo esta que además trae sus propios, ya sea que viene también o aventando aire o aspirando, entonces la trato de poner aquí. Pues obviamente si yo simplemente coloco esas 4 ahí, eso sería un relajo, ¿no? Cada una botaría en cualquier lado. Entonces yo requiero un trabajo, requiero alguna fuerza, requiero un pegamento, requiero algo que me las deje aquí. Eso es el trabajo que tengo que aplicarle a mi, ya, o sea, ya hay uno aquí, pero tengo que aplicarle también un trabajo a esta para que se queden en ese lugar y no actúen como deberían actuar, que es pues dispersándose de acuerdo a lo que como cada una actúa, ¿no? Entonces, aquí es algo similar. ¿Sí? Si yo simplemente las pusiera
así manteniendo sus cargas, sin realizar ninguna fuerza ni nada, nada más voy, las coloco y ahí las paro, van a ver que no se van a quedar en esta configuración. Entonces, para dejarlas en la configuración que quiero, en esas posiciones, pues se requiere un trabajo. Y ese trabajo, recuerden que está relacionado con la fuerza. Pero bueno, aquí ya tenemos una definición y también tenemos un trabajo, un teorema trabajo-energía que viene desde la parte de dinámica que lo vimos, pero que en realidad se replica toda, simplemente teniendo en cuenta que las interacciones son de otro tipo, es decir, las fuerzas. Ahí el trabajo era la fuerza por la distancia, que no es otra cosa que la masa por la aceleración por la distancia. Aquí nuestra fuerza es la de Coulomb, que es K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, y entonces van cambiando cosas, entre ellas pues la estructura. Pero ya sé por definición, segunda ecuación importante, que el trabajo va a ser igual a la carga por el potencial. Esa es la segunda ecuación importante y que además por el trabajo, el teorema trabajo-energía, lo que me está diciendo es que el trabajo es igual al cambio de la energía potencial. ¿Sí? Recuerden, esto es la diferencia de potencial, entonces de alguna manera pues está relacionado con el cambio en la energía potencial. Eh, bueno, ok, entonces le decimos potencial por comodidad y siempre usamos potencial, pero es la diferencia de potencial, ese es su nombre completo. Y la diferencia de potencial es el potencial final menos el inicial, y entonces es equivalente a un cambio en la energía potencial. Bueno, para el mismo sistema entonces, ay, perdón, además es el trabajo cedido. Ay, es menos, ahí sí aparece un menos. Ese es el teorema trabajo-energía. Bueno, vamos a ver qué energía potencial requeriría yo cuando estoy en el infinito. Voy a partir de aquí, pues, solo para hacer el análisis físico. Ahorita hacemos ya el matemático, es muy rapidito. Entonces, si estoy por allá lejos donde no siente que están estas dos partículas, estas ya están ahí. Estas cargas ya están ahí colocadas. El trabajo que realicé ya lo hice, ya vi cómo, pero ya las dejé ahí pegadas. Entonces, yo traigo mi partícula azul, desde por allá donde no siente el campo, la empiezo a acercar y empieza a estar en presencia de estos campos y entonces empieza a querer moverse hacia donde ella quiere, pero yo la quiero dejar acá. Cuando la traigo desde el infinito, cuando está allá, ¿cuál sería su energía? Bueno, la energía potencial que requiero, no la que tiene pues es enorme, la que tarda en desplazarse, pero la que yo requiero ceder al sistema, por eso esté menos. Ninguna, porque como está lejos, no siente el campo, entonces yo la puedo mover sin ningún trabajo. Ujú. Entonces imaginen físicamente que están en una pista de patinaje, que fuera súper lisita y sus, ¿cómo se llaman estas cosas? Se me olvidaron. Bueno, las navajas de los patines fueran muy, muy, muy bien afiladas, entonces, pues a lo mejor nada más con que se inclinan hacia un lado, se mueven, se deslizan, qué sé yo, no requieren realmente hacer un esfuerzo, pero de pronto pues los ponen en una superficie más áspera y con un ángulo de inclinación hacia arriba, pues ahí tienes que empezar a esforzarte para acercarte. Bueno, algo parecido es aquí. Cuando estoy lejos, no necesito aplicar ninguna energía en términos de cederla al sistema, porque ahí nada me está afectando. Yo puedo empezar a acercarme, estoy muy lejos, estoy en el infinito, me empiezo a acercar, nada me afecta, voy tranquilita, y de pronto empiezo a sentir que el campo me avienta, pero yo sí quiero llegar acá, entonces, pues que me jala hacia otros lados, ¿no? Entonces ahí es donde empiezo a aplicar la energía cinética. Entonces, cuando viene la partícula del infinito, vamos a ponerlo aquí para aclarar, la carga en el infinito, luego se los pongo también en la que les pasé ya en limpio. Requiere una energía, requiere ceder una energía, por eso al menos, una energía potencial cero. No necesita nada, entonces allá es cero con respecto al sistema, no tiene que cederle nada. Pero cuando me empiezo a acercar, pues empiezo a sentir que me que me empiezan a afectar los campos de las otras 2 y entonces ahí es donde empiezo a hacer trabajo. O sea, yo quiero a fuerza llegar a ese punto y, pues, mi punto de máximo, digamos, trabajo va a ser precisamente bueno, ¿recuerdan que dijimos en las clases anteriores que son conservativas? Entonces, al final, pues, yo puedo dar un buen de vueltas, lo que me interesa es dónde empecé, que era aquí en el infinito, donde nada me afectaba y por lo tanto no necesitaba imprimirle energía o trabajo. Y ya cuando llego aquí, que es mi estado final, mi punto final, ahí sí necesito todo lo que pueda porque ya no me quiero mover de ahí. Entonces, cuando llego hasta ahí, ahora sí utilizo la fórmula de, ay, aquí lo pongo, la energía que requiero en ese punto, pues es la totalidad de mi energía potencial y eso no es otra cosa que mi carga 3 contra el potencial que esté sintiendo ese punto. Dijimos que, y esto pues es igual al trabajo. El trabajo va a ser a carga
por la energía potencial que se siente en ese punto. Yo ya había calculado la energía potencial en ese punto. Si no me lo dieran, pues tendría que hacer este trabajo intermedio, pero aquí me estoy enlazando a ese. La energía potencial que ya habían, digamos, que ya se había deducido de acuerdo a las dos partículas que estaban ahí, eran estas. En ese punto se sentía esto. Entonces, pues simplemente necesito mi energía potencial, ¿sí?, junto con mi carga, o sea, la interacción con la carga para conocer el trabajo. Entonces, mi trabajo en ese punto va a ser igual a la Q3. Bueno, ya la voy a poner para la Q3 que dijimos que vale, bueno, por eso le pongo la 3, ¿verdad? Que vale 3 microcoulombs. Entonces es, por definición, tenemos aquí 3 por 10 a la menos 6 coulombs, y eso por el potencial que provocan las otras dos, o sea, contra el que tengo que contrarrestar para que me permitan quedarme ahí. Entonces sería menos 6.29 por 10 a la 3, ¿sí? Entonces, nuevamente, aquí es porque hicimos este paso intermedio de calcular estas dos para ver qué potencial le afectaba a este punto. Pero si no me lo dieran, si nada más me dijeran el potencial sobre una cuarta carga o una carga que quiero meter a tal posición en este, entonces tendría que hacer primero esto, sumar para esta. Digamos que ahorita yo traigo otra cuarta y la quiero colocar aquí, ¿no? Una cuarta es una suposición. Entonces tengo que sacar mi potencial en ese punto en donde la voy a colocar para este y para este, y luego ya al final multiplicar por la carga para ver cómo le afecta esa carga. Entonces, el trabajo que esa carga requiere para colocarse ahí, ¿sí?, en contra de la fuerza con la que la tratan de empujar las otras o del campo, es este. Esto era en volts. Entonces, ok. ¿Dónde quedó mi cursor? Esto es menos 18.9 por 10. Ahí ya no la reduje, pero bueno. A la menos 6 por 3 menos 3, a la menos 3. A la menos 3 joules. Entonces, mi trabajo para generar ese sistema va a ser de esta manera. Entonces, nuevamente les recuerdo el ejercicio que vimos donde traíamos la primera que era 0, la segunda que era un valor igual a esto, la tercera que era un valor. Eso tendrían que hacerlo si es que no les dan todo esto, empezar con la 1, con la 2. Al final iría haciendo esto y luego ya colocar su carga. Aquí, como ya ya teníamos el potencial que provocan estas dos. Entonces ya nada más traje la 3 y veo cómo le afecta debido a ese potencial que ya existe. Entonces la traigo y el trabajo que yo requiero para traer una carga de 3 microcoulombs desde el infinito y colocarla en el punto P es este. El valor de la carga 3 por el potencial que generan las otras dos. Y bueno, ahí es donde les digo, aparece el menos porque estoy cediendo energía al sistema, es decir, estoy yo forzándome a meterme ahí, ¿sí? Estoy de alguna manera contrarrestando. Debo aplicar uno. Ellos me van a aventar con un cierto potencial, que es aquel, pues yo lo voy a contrarrestar con un potencial equivalente, ¿sí?, más lo que haga mi contribución de carga para quedarme ahí. Entonces, esta es la segunda parte. Entonces, trabajo, aquí están las fórmulas, les digo, importantes, estas dos. Esta es para la comprensión de lo que está pasando, de que tengo que traerla del infinito hasta donde está colocada. En realidad, la del trabajo es esta, ¿sí? Y, bueno, ¿alguna duda aquí? Bueno, Y por ejemplo, para dime. Ujú. la segunda fórmula, que es el trabajo Es- es la variación, ¿cuánto se ocuparía o podría dar un ejemplo de cuánto se ocupa? Siempre que tú quieras colocar una carga contra otras que ya estén colocadas. O sea, si recuerdan cuando hicimos el del cuadrito, creo que ya lo borré, pero cuando hicimos el ejemplo del cuadrito, aquí también, es que se lo hice ayer con sus compañeros, sí, ya borré el del cuadrito. Cuando hicimos el ejemplo del cuadrito, teníamos un cuadrito acá y decíamos, vamos a traer cargas de por allá y las vamos a colocar aquí. Entonces, cuando traíamos la primera, decíamos, esta no requiere trabajo, su trabajo es igual a 0, porque cuando la traemos no está en presencia de nada, no tiene que realizar ningún trabajo. Si yo traigo y la coloco, como no hay ningún campo ni nada alrededor, la puedo colocar ahí y ahí se debe quedar, no hay nada que la empuje, nada que la traiga, ¿no? Cuando traigo la segunda, pues obviamente tengo que considerar mi trabajo, ahora sí ya, como Q por el potencial, que en realidad era Q vamos a decir Q1 por Q2 por K sobre R al cuadrado, sobre R, perdón.
¿sí? Porque esta ya siente este potencial, entonces ya requiere hacer trabajo. Cuando traigo la 3, esa 3 ya va a sentir, mi carga 3 va a sentir el potencial debido a 1 y va a sentir el potencial debido a 2. ¿Sí? Este paso que estamos haciendo ahorita ya lo habíamos hecho allá, era precisamente el potencial que ya teníamos, ya nada más nos faltaba traer nuestra carga 3 y multiplicarla por la suma de los otros potenciales. Cuando traía la 4, en la 4 yo debo considerar que hay 3 que me están tratando de mover del espacio en el que me quiero quedar. Entonces, para cuando traigo esta última, a esa, el potencial que le afecta a ella, pues tiene que contrarrestar Q4 con lo que le provoque B1, Q4 con lo que le provoque B2 y Q4 con lo que le provoque B3. Entonces, ahí es cuando tengo que utilizarlo. Ya ahorita, de hecho, vamos a ver la otra parte. Si me piden el trabajo total del sistema o el potencial total del sistema, entonces ahora tendría que sumar todos. ¿Sí? Esa era ahorita la siguiente variante que iba a ver. O sea, entonces, esto es solamente estoy todo considerando sobre una carga. Primero consideré sobre el punto, el potencial. Luego consideré que voy a traer una carga real y a colocarla ahí, y por lo tanto requiero trabajo. Para traer una carga puntual, una carga, no puntual, una carga de prueba no necesito trabajo, la carga no existe, solamente es una herramienta que me permite sentir el campo, la fuerza, etcétera. Entonces, puedo calcular el potencial que se siente en ese punto, pero no ningún trabajo, porque mi partícula es imaginaria. Cuando ya traigo una partícula y la coloco, entonces ya tengo que realizar un trabajo, porque ya tengo ahí una masa que voy a ir jalando hasta colocarla ahí. Entonces, ahí es donde utilizo esto. Finalmente, que es lo que les iba a decir ahorita, si lo que me piden es el trabajo total en el sistema, el trabajo total en el sistema significa, tú tenías tus esferitas, tus partículas por allá en algún lado en el infinito donde no interactuaban entre ellas. ¿Qué trabajo requieres para colocarlas ahí donde están? Ese es diferente. Entonces, trabajo sobre el sistema, o bueno, del sistema. ¿Sí? Ahora no es el trabajo para traer una de ellas. En las anteriores era sobre una de ellas, ahora es el de todas. Entonces, ¿qué trabajo requiero? ¿Qué trabajo en total requiero hacer? Y esto es real, véanlo como algo. ¿Qué trabajo requiero hacer para formar una pared? Pues tengo que ver qué trabajo voy a utilizar para cada tabique y al final sumar, ¿no? Entonces, algo así es aquí. Cuando te piden del sistema es considerar todo. Es ahí lo que decíamos, todos contra todos. Cuando te piden sobre una, es el interés sobre esa carga. Aquí te pidieron sobre un punto, el interés fue sobre ese punto. Aquí te pidieron sobre una carga, el interés fue sobre esa carga. Pero si ahora te dicen del sistema, pues ahora tengo que considerar todas, que es precisamente lo que vi aquí un momento. Tengo que considerar qué me costó traer la 1, qué me costó traer la 2, qué me costó traer la 3, en este caso la 4, pero en el otro solamente la 1, la 2 y la 3. Entonces, ¿cuál es el trabajo que requiero? Vamos a iniciar ahí, pues ustedes pueden ir en el orden que quieran. En realidad siempre va a salir el resultado igual. Entonces vamos a decir que primero voy a colocar la carga de 6 microcoulombs, lo que dijimos hace un momento. Si no había nada, si no había al inicio nada, la voy a traer y para la primera, entonces el trabajo, lo voy a poner aquí enfrentito para que se vea todavía el dibujito. Entonces el trabajo para traer menos 6 va a ser igual a 0. ¿Sí? Porque yo no requiero hacer ningún trabajo para traer y que se quede ahí colocadita. ¿Sí? No hay nada que la afecte y se va a quedar. Pero cuando traigo a 2, el trabajo para traer la partícula 2, ahora sí, ya requiere que para que Q2 se quede ahí, pues contrarresta el potencial que era K por Q menos 6 sobre la distancia a la que estén ellas dos, que ahora sí ya va a entrar esa distancia, que es 3. Cuando yo traiga a colocar esta aquí, va a sentir que a 3 metros hay un campo que la está afectando. Por lo tanto, bueno, esto le vamos a poner R menos 6. Entonces, esto sería mi Q2, que dijimos que es de 3 por 10 a la menos 6. No le voy a poner ahorita unidades, pero bueno, ya la saben. La K, que es 9 por 10 a la 9. Y mi Q menos 6, que es de menos 6 por 10 a la 6. Y finalmente sobre la distancia que hay entre la carga que estoy tratando de colocar a 3 metros de la otra, ¿no? Entonces, mis 3 metros. Ese va a ser el trabajo para que yo coloque la carga rosita ya en presencia de la amarilla. Dijimos, la amarilla no me costó nada y trabajo igual a 0. La carga de 2 microcoulombs sí me está costando porque ya hay un campo. Y finalmente, para traer la carga de, ¿qué era? Ay, no le puse, pero era 3, ¿verdad? Aquí se lo pongo. Ay, se perdió mi cursor. Aquí está. Entonces, de 3 microcoulombs,
Cuando traigo esto, pues también voy a realizar otro trabajo. Mi trabajo en 3 va a ser igual al trabajo, bueno, va a ser igual a Q de 3 por el potencial que ejercen las otras dos, que es el que calculamos aquí, ¿no? Está el potencial que siente por las otras dos. Entonces ya lo voy a poner aquí directo, pero en realidad sería poner de una y de otra, pero pues ya lo tengo, ya calculé para 2, entonces menos 6.29 por 10 a la 3. Y mi trabajo total es la suma de todos los trabajos, todo el trabajo que me costó. Le digo un ejemplo un tanto burdo, pero así es. ¿Qué trabajo hice para armar una pared? No sé, la pared lateral. ¿Qué trabajo hice para echar el piso y qué trabajo hice para poner el techo? Al final mi trabajo total es sumar todos los trabajos que realicé, ¿no? Para que pueda yo armar todo el sistema aquí igual. Entonces mi trabajo total del sistema, para que se quede ahí, va a ser igual a 0 más, bueno, lo que salga de aquí, que no la 3 por 9, 27, 27 por 10 a la menos 3, 27 entre 3, 9 por 10, bueno, 9, espero que no me falte nada ahí, si me falta una carga, ¿no? Es 3, la K y me faltó por la Q6, bueno, si alguien tiene por ahí su calculadora, pero creo que ya incluso la habíamos calculado en la anterior, estaba considerada. Pero bueno, el resultado de eso, tendría que sumar ese resultado, ¿sí? Entonces tendría que sumar W2, esto, la reducción de todo esto y lo que iba para allá, y finalmente tendría que sumarle W3. Y ya, este es mi trabajo total para que las cargas, a pesar de que su naturaleza les dicta alejarse o atraerse, se queden ahí formadas. ¿Ok? Disculpe, maestra, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué es Claro, claro. 3 por 10 a la menos 6? Porque yo la puse de 3 microcoulombs. Aquí está. O sea, yo decidí que la tercera carga, entonces, a ver, déjame ver. No, sí, está bien, está bien, está bien. Creo que mi error fue que me traigo la 1, es la de 6, no me costó nada. Traigo la 2, esa es la carga 2. Sí, es un error mío. Es 2, ¿verdad? Es 2, déjame ver. Sí, fue error mío, perdón. Es 2, es para traer esta. Fue error mío, es de 2. ¿Qué te refieres ahí, no? Sí, A sí, esta sí. parte. Sí, fue error mío, es de 2. La que estoy trayendo es la de 2. Donde está la de 3 es en esta última. Sí, fue error mío. Siempre aquí afuera, ahí donde está, esta QI tiene que ver con el trabajo para la iésima partícula, es decir, la que vas trayendo. Entonces, la que queda afuera, pues es sobre la que se ve afectado, y esto de aquí es el potencial que ya hay ahí, que ya está generado por lo que haya. Por eso en el primero, el potencial que hay es nulo, no hay nada todavía cuando traigo la primera. O sea, aquí estaría realmente, esto sería Q, ¿era qué? De menos 6 por ningún potencial, y que te queda 0. La segunda sería la carga 2, que la voy a traer y la pongo en presencia de este potencial, ¿sí? Entonces es la 2, y finalmente la carga 3, que la voy a traer y la pongo en presencia del potencial, que ya es el resultado de las otras dos. Y listo, al final somos todos. Sí, gracias por la aclaración. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Podríamos mostrar lo de arriba un ratito, por favor? Claro que no. Se las voy a escribir y ya con anotaciones no tan mezcladas, para que no esté limitado aquí, sino en la hoja, y ya se las mando. A ver, dime. Entonces, el trabajo que genera, el trabajo que Potencial. genera, sí, el potencial que genera menos 6 es 0 abajo. El potencial no es el potencial que genera 6, es el potencial que siente 6. O sea, recuerda que las cargas se rodean de un campo y ese campo provoca interacciones, o sea, hay una fuerza involucrada alrededor, una fuerza, esas líneas de campo te van a tratar de empujar o atraer a lo que les pongas cargado ahí cerca. Cuando llega la primera, el trabajo aquí, el trabajo es igual a el valor de la carga que estás trayendo por el potencial que siente. Pues cuando llega la primera no siente ningún potencial, no hay nada. O sea, el potencial lo provocan otras cargas, no ella misma. Es lo que ella siente. Cuando ella llega aquí no siente nada. Cuando llega primero que no hay nada de esto, ella no siente nada. Por eso es que su potencial es 0. Cuando viene del infinito es como si siguieras en el infinito. ¿Te acuerdas que aquí pusimos energía en el infinito? 0. No necesita contrarrestar nada. Entonces, si tú la traes, sigue haciendo lo mismo porque sigue sin sentir nada. Tú la puedes traer por todos lados de la hoja y mientras no haya otras cargas, sigue sin sentir nada.
Por eso es que en la primera es 0. Ay, perdón, ¿alguien mandó un mensaje? Es que si lo abro, luego se me pierden mis sesiones separadas. Bueno, si quieren, abro las sesiones para que no se pierdan lo que ya distribuí. Pero no se me vayan a las sesiones. Ahorita ya hasta les voy a mandar el aviso, pero ahorita ignoren lo que terminó. Falta uno. ¿Por qué el punto de referencia es 6? Porque lo decidí. En realidad, como aquí no hay un orden, yo podría traer primero las otras. Al final vas a obtener algo similar. ¿Sí? O sea, todas al final te van a generar un campo, entonces no te va a afectar. Tú puedes, es lo que les decía al inicio, ustedes pueden colocar su sistema de referencia e iniciar como quieran. El principio de superposición te permite eso. Te permite empezar a tomar la que tú quieras. Yo igual puedo traer primero la del origen. Puedo traer primero 2 y la coloco en el origen, luego voy a traer la de 6 y la coloco aquí, y al final les va a dar lo mismo. Cuando trate de sentir en 3 es igual a esta. Al menos para el último caso. Aquí sí tendrían que considerar que en donde es el punto no hay de otra. No puedes cambiar el punto y decir, ay, voy a calcular el potencial primero por traer al punto algo, porque no hay nada que traigas, ¿no? Es un imaginario. Pero en estas dos pudiste empezar por cualquiera de las dos. Igual que cuando tienes un triángulo, tú puedes empezar por la que quieras del triángulo, o en un cuadrado, tú puedes empezar por la que quieras. Por eso les decía hace un momento, ustedes utilicen sus etiquetas. Yo le puse esto aquí para que distinguieran qué carga estaba utilizando, pero en realidad ustedes le pueden poner partícula A, partícula B y punto C, ¿no? O algo así. Entonces, si no hay, es conmutativo. Al final son escalares y son sumas. Nada de lo que ya han visto para números reales se pierde aquí. Entonces, si tú tienes el potencial aquí, podías haber empezado con esa. No te va a cambiar. No te va a cambiar el resultado. Al final vas a de todas maneras a sumar las dos contribuciones. Entonces, no afecta. De hecho, si quieren, pueden después variarlo. Al ratito que se los mande ya en la hoja, intenten hacerlo al revés para ver si ya lo entienden y verán que al final va a salir igual. Lo único que sí que no pueden cambiar es el punto. Eso ya sí saldría un valor diferente. Digamos, si yo les digo ahora trae el punto a otro lado, o que esta si fuera una partícula primero y eso, ahí sí ya cambiaría, pero porque ya es otro sistema. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Nos pasamos al de continuo para que nos dé tiempo. Dime. Perdón, Sí, dime. Hasta nada más estos temas van a estar en el examen. Esa es la parte de discreta. Nos falta la de continua. Okay. Sí, vamos a ver la parte de continuas. Entonces, que tampoco es complicada porque pues no me puedo ponerlos a hacer deducciones. Lo que vamos a hacer es partir de fórmulas que ya están. Ahorita les muestro. Pero solo eso va a ser del examen, ¿verdad? Potencial, alguna de esas variantes. Sí, claro, no te voy a poner el triángulo, obviamente. Voy a poner algunas, a lo mejor a alguien le toque el triángulo, pero en general pues voy a poner una variante, a lo mejor te pongo un rombo, a lo mejor, no sé, algo se me va a ocurrir de ponerles para que resuelvan que sea una variante, para ver si realmente entienden el proceso, ¿no? Pero sí, eso es lo que vamos a analizar. Trabajo para la parte discreta, trabajo potenciales, energía, cambio de energía potencial y sistema, y sobre un punto. Alguna de esas les va a tocar. Bueno, a ratito les mando el ejercicio. Ok, entonces aquí tenemos el ejemplo, digamos el mediano. No puse el más sencillo, que sería el filamento, ni tampoco puse los más complicados, que son discos o paredes completas. Es el intermedio, que es el filamento. En realidad, como esto ya lo hemos estado haciendo mucho en la parte de campos y de fuerzas, no hay mucho problema, pero es el indicador de cómo tienen que hacer sus ejercicios. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero ver cuál es el potencial que se siente en un punto. Estoy usando esa figurita, pero en realidad pues es en el punto, y quiero conocer el potencial. Aquí estará para la de campo, pero pues me sirve porque es muy similar. Entonces aquí, ¿se acuerdan que con este calculamos el campo que se sentía en un punto? Ahora vamos a ver el potencial que se siente en un punto. Entonces, potencial en P. Es muy similar a cuando empezamos en aquella con dos partículas y sentíamos el potencial en el punto, ¿sí? Ahí ¿qué era? 3, 4 metros, potencial en P. Entonces, recordando nuevamente, el potencial viene de una definición que es K por Q sobre R, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa con este potencial? Ahora mi potencial no nada más siente vamos a decir que aquel era de las partículas, es como si tuviera una partícula aquí y una partícula aquí, y bueno, ¿qué siente ese campo debido a esas partículas? Aquí ya tengo un montón, todo tupido de partículas, y ya no solo de partículas así como collar de perlas, ¿no? Sino que tengo distribuciones de carga. Entonces aquí es importante recordar, esa es una de las fórmulas importantes. La segunda, entonces la segunda es recordar que existen aquí distribuciones de carga, y que entonces mi Q mayúscula, que yo considero que ya es la carga total, es solo por notación, en realidad se utilizan varias, pero para mí esta va a ser ya la carga total del anillo,
es igual a la integral de la diferencial de Q, y esa diferencial de Q, que ya también ustedes recuerden que esta expusieron, puede ser la integral de lambda de L, o puede ser la integral de sigma de A, o puede ser la integral de rho de B, depende de que estén trabajando. Entonces, cualquiera de estos es la diferencia entre lo que hicimos hace un momento y lo que hicimos ahorita. Ahorita vamos a tener que sumar entre toda una distribución para saber qué es lo que está sintiendo el punto. Nosotros ya habíamos visto en el filamento y en el aro, cuando calculamos campo, que todo lo que va a estar, o sea, todas las líneas de campo que salgan para acá, recuerden que el campo y el potencial están relacionados. Entonces, todas las líneas de campo se van a equilibrar con las del otro lado, todas las que estén, digamos, en donde está su teclado, las que se proyecten ahí, y solamente va a persistir Z. ¿Sí? Eso ya lo habíamos deducido. Entonces, para nuestro potencial, que aunque ya no es vectorial, pero sucede algo muy similar, solamente tiene que contrarrestar. O sea, si se acerca por este lado, no le va a costar ningún trabajo. ¿Por qué? Porque esta cosa está peleando con la del otro lado y se anulan entre ellas. Ya no me hacen caso. Si se acerca por este lado tampoco, si se acerca por aquí por enfrente de su pantalla tampoco y por atrás de la pantalla. Ah, pero si se acerca por acá, entonces va a sentir que hay un campo muy intenso y por lo tanto requiere un trabajo para ir peleándose hasta que se coloque donde quiere. Uh-huh. Entonces, bueno, anillo, recuerden características, uniformemente cargado. Aquí no les voy a evaluar algo que no sea uniformemente cargado, porque sería meternos en complicaciones para evaluar algo de vectorial, que no es lo que estoy evaluando ahorita. Entonces, uniformemente cargada, es decir, todos la avientan con la misma intensidad o la traen con la misma intensidad. Entonces, dijimos, me acerco, ahí no hay trabajo que hacer. Pero cuando me acerco por acá, cuando trato de traer una partícula por acá, ahí sí voy a sentir toda la intensidad del campo que me va a tratar de sacar de aquí, ¿no? Entonces, el potencial va a ser igual a la K por la integral de dQr. Esto es con respecto a un solo diferencial de carga. Voy a ver qué siento aquí y luego ya lo replico, ¿sí? Entonces, voy a ver qué siento debido a esta distribución de carga. La K es constante. Aquí algo importante, eso ya lo vimos, que la R, como ya mi punto, una vez que deciden qué punto lo voy a tratar, se queda ahí con respecto a la distancia. Esta es la distancia a los diferenciales, a los pedacitos de carga. Toda va a ser igual, no importa, todo, las R son iguales. Entonces, para mí, la R, ya lo voy a poner como es, la R va a ser igual a la raíz de, aquí la ponen R mayúscula, generalmente nosotros usamos A para no confundirnos, pero como ustedes quieran usar, A cuadrada más Z cuadrada. Uh-huh. Esta es la hipotenusa de la altura Z con el radio A. Por lo tanto, mi R, la distancia a la que está el punto de la carga, es A cuadrada más Z cuadrada. Entonces aquí tengo, que además va a ser constante, siempre va a estar a esa distancia de cualquier diferencial, ¿sí? Váyanlo girando y siempre va a estar a la misma distancia. Entonces ya lo único que me queda, pues es mi integral de Q. Si me dan valores, pues ya los tengo. Si tengo que integrar, pues simplemente es, aquí generalmente van a ser constantes, pero vamos a dejarlo así para la forma más general. Entonces vamos a decir que al integrar mi dq ya me dieron que vale 8.7 por 10 a la menos 3 coulombs o algo así. Entonces aquí vamos a decir que ya que integramos nos va a dar la carga total. Entonces mi potencial va a ser igual a K por la raíz de A cuadrada más Z cuadrada por Q. Q es el resultado de la integral. Uh-huh. Cuando integre ya me tiene que dar un valor de la carga total que tiene el ladrillo. A lo mejor me la dan directo, entonces ya no tengo ni que pasar por la integral. Pero esto ya es la integral. Es un valor real que contiene todas las cargas que tenga el anillito. Entonces, mi potencial pues es muy parecido, con la diferencia de que la distancia pues depende del radio del aro y de la altura en la que ponga el punto. Bueno, entonces, voy. Déjenme ver. Una duda, Digo, ¿no se multiplica por el coseno? Déjame ver. Ya sé por qué. No, acuérdate que eso es para hacer la integral del campo. Cuando hacemos el campo nos tiene que dar como resultado un vector, entonces buscamos un vector unitario y eso es el coseno. Es que nos dé la dirección del vector. El vector unitario aquí no necesitamos, es un escalar. ¿Sí? Ya te acordaste que cuando usamos por el coseno es porque estamos buscando un vector unitario y el vector unitario pues va en dirección en ese caso del radio o de y, por eso multiplicábamos por el coseno. Aquí no lo necesitamos. De hecho, no estamos integrando sobre una cantidad vectorial, estamos integrando sobre una cantidad escalar. La carga es un valor escalar, no tiene dirección. En el potencial no estoy usando ningún vector. Esto de acá fue por Pitágoras, por distancia entre dos puntos, no por vector. No hay aquí vectores.
O sea, les puse esta para que recuerden que pelean contra un campo y que el campo ya habíamos demostrado esto, que no existe en estos lados, solamente en esta. Pero en realidad es un escalar. Aquí no hay vectores, por lo tanto no hay el E punto de L que te daba el coseno del ángulo, ¿no? El producto punto es módulo por el coseno. Aquí ya es un escalar. Lo único que nos interesa es saber cuánta carga es la que está provocando el potencial. Por eso es que integramos, pero no hay vectores. Aún esta es una distancia. Sí, eso que me comentabas es para el campo y es para las fuerzas. Sí, está bien, pero para allá. Ahorita vamos a ver que igual vamos a recuperarlo, pero con la herramienta que ya vimos de esta parte que es más sencilla. Bueno, entonces ya tenemos nuestro potencial que siente un punto debido a ese aro que está todo cargado uniformemente. Entonces ahora queremos saber cuál es el campo. ¿Se acuerdan todo lo que hicimos para deducir campo antes de que trabajáramos con potenciales? Bueno, pues ahora para el campo eléctrico, nosotros vamos a usar una herramienta bien padre que vimos apenas, que dice que el campo es igual al gradiente del potencial. Pero mi campo, lo acabamos de decir, no es que no exista en X y Y, sino que está totalmente equilibrado, por lo tanto, la suma de esos campos, la suma de las fuerzas de las que proviene es igual a 0. Entonces, ya dijimos que traiga yo en este plano, ¿sí? En el plano que, digamos, donde está P dibujado, pero que es la hojita plana aquí, no me va a afectar en nada. Entre ellas están contrarrestando, no me van a hacer a mi caso, por lo tanto, no sentiría el campo. Cualquier partícula que empiece a acercar por acá, todo alrededor, no sentiría el campo. Pero si la traigo por acá, pues cuidado, porque ahí sí va a sentir el campo. Entonces, eso ya lo habíamos deducido. Por lo tanto, mi E, recuerden que por definición es la parcial de B con respecto de X, coma la parcial de B con respecto de Y, coma la parcial de B con respecto de Z. Pero ya dijimos que no hay cambios, bueno, más bien que en X, Y y Z no va a haber campo, entonces esta componente va a ser 0, en X y Y, perdón, esta va a ser 0, pero esta de aquí sí me interesa. Esta es la que sobrevive. En B sí voy a sentir campo. Entonces, mi ecuación del campo se va a convertir en E de Z, que va a ser igual, como ya no tengo las parciales, pues es D de B en D de Z. Ahí el signo menos, perdón, siempre se me olvida. Porque hay un menos ahí de diferencia de que no me cuesta trabajo cuando está lejos, ¿sí? Ese menos, recuerden que cuando nosotros estamos en mecánica, si tenemos un objeto en alto, entonces la energía potencial es mayor que cuando ya llega al piso, digamos. En este caso es al revés, cuando lo tenemos lejos no siente la fuerza, entonces se considera que ahí arriba es 0 y va aumentando conforme se acerca, ¿sí? Tiene que gastar mucha más energía, que ceder mucha más energía. Bueno, entonces mi campo simplemente es derivar esta función. ¿Qué campo va a ser? Pues el campo va a ser igual a la derivada con respecto de z, bueno, y un menos, de k por q por la raíz de a cuadrada más z cuadrada. Y este campo no es otra cosa que la k una constante, la q una constante, y lo único que me queda pues es derivar con respecto de z el a cuadrada más z cuadrada a la 1/2. Bueno, aquí debí poner corchetes. Eso es lo que me queda, a la menos 1/2, perdón. Y entonces, pues ya derivando, me va a quedar, lo voy a hacer acá, esto es igual a menos k por q, y la derivada sería a cuadrada más z cuadrada a la menos 3/2 por 1/2, y por la derivada de lo de dentro, que sería 2z. Entonces, reduciendo términos semejantes, me va a quedar que mi potencial, que además yo ya sé que solamente se va a sentir en z, va a ser igual a k por q sobre la raíz cuadrada de a cuadrada más z cuadrada al cubo, y esto por z. Ahí está. Ya no tuve que hacer toda la otra deducción y al final dio lo mismo que aquella. Hay otra forma de hacerlo, recuerdan, por campos conservativos también pueden del campo integrar, pero ahí es más complicado un poquito porque considera las variables de inicio, y eso creo que todavía, o los que ya están viendo ecuaciones diferenciales ya ahí lo ven, pero esa es la forma sencilla, una vez que les den, y esto es lo que pueden encontrar. Ya más allá, pues a lo mejor les piden interpretar qué se siente en un punto, por ejemplo aquí, y hay uno que les dejaron de tarea, que ahora qué campo se sentiría en el centro del alambre. Pues muy sencillo.
Yo me voy aquí, digo, ¿qué potencial? Me voy aquí y digo, en el centro del alambre, B en el centro es igual a K por Q, eso no cambia, son constantes, por la raíz de Z cuadrada. Ay, perdón, de A cuadrada, porque la Z se va a hacer 0, ¿no? Y está en el centro del alambre. Entonces, es K por Q sobre A, ¿sí? Esta Z se va a hacer 0 en el origen, ya no está aquí, sino está aquí en el centro del alambre, se hace, mi potencial va a ser K por Q por A. Entonces, cuando me pidan el campo en el centro, y ahí comprobamos algo que vimos en clase, en el centro, pues es la derivada con respecto de Z de K por Q por A. Y como mi potencial es eso, bueno, de hecho lo tendría que sustituir aquí, pero como en todas es constante, ahora me va a quedar que el campo en el centro es igual a 0. Ujú. Bueno, ay, denme un minutito porque está sonando mi teléfono, nada más que le puse a vibrar. Un minuto. Bueno, a ver, ¿dudas mientras? Sí, pero sí es de mi jefa, entonces en lo que lo veo. ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues repásenlos, se los mando en la tarde. Si tienen duda, ya saben que me pueden preguntar. Los voy a pasar en limpio y con explicación en cada paso. Y se los subo ahí a la parte de material de apoyo. Y si tienen dudas, pues me pueden preguntar. Pero básicamente estas son las dos opciones. En fórmulas importantes, el de esta parte, ¿sí? Esta, la del campo, que ahora va a ser igual a menos el gradiente de B, y tomar en cuenta simetrías, es muy importante aquí para ver qué sí sobrevive y qué no, y la parte del potencial. Y estas. Este es para continuo, y ya para discreto ya les dije el del potencial, el del trabajo y el de la energía potencial o la relación que ahí tendrían que ver. Entonces, sí, en un ratito, en cuanto termine de dar todas las otras clases, se los escribo y se los mando para que si tienen dudas todavía puedan preguntarme por el. Sí, profesora, Dime, gracias. ¿sí? Bueno, entonces si quieren ya irse pasando a sus equipos y ahorita les publico la rúbrica. Juan Antonio, ¿cuál parte sería positiva, perdón? ¿El gradiente? Creo que se refiere a EZ cuando deriva el menos un medio, como es menos. Sí, claro, perdón, gracias, sí, error mío. Qué bueno que me dice, porque igual y hasta me lo llevo a la. Gracias, sí, es positivo. Profesora, nada más me podía contestar algo rápido de Claro que sí. lo de ahí de potencial. Sí, dime. Este, entonces, en el W 2 es porque nada más está la otra partícula, que es la 6, ¿no? ¿En esta? Ajá. W2, a ver, dime dónde hay W2. Ajá, sí, exacto. Es el potencial que ya siente, ¿y cuál es el que siente? El debido a la 6. O en el Esta es la W 3. En el 3 ahora, es que en el 3 multiplicamos la Q3 por esto. Ahí están los potenciales debido a las otras dos, por eso tomé pero en realidad era la Q3, era esto, era Q3 por esta y Q3 por esta. Es el potencial debido a 6 y el potencial debido a 2, nada más como ya lo habíamos reducido, tomé directo. Si quieren en el que desglose, sí se los pongo desglosado, pero era tomar era K3 por K6, K3 por K2, ¿sí? Pero ya lo puse reducido, como ya lo habíamos hecho. Suponiendo que está en la posición de P, en la partícula. Exacto, sí, claro, la llevas a P. Ujú. Ok, sí. Gracias, profesor. Órale. Bueno, entonces vayan a sus equipos, ahorita mando los que faltan y ahorita les mando la rúbrica para que la analicen y ya. Ya estamos tarde, entonces pónganse de acuerdo, nada más léanla, hagan por ahí una lluvia de ideas y si quieren ya en la siguiente clase trabajamos bueno, pues es que sí, yo creo que sí, porque ya es tarde y ya no tienen que regresar. En cuanto se pongan de acuerdo con su equipo, ahorita les publico la rúbrica. Déjenme ver, sesiones separadas, me faltaba. ¿A quién me falta asignar? Cervantes, creo que vas a la 1. Oye.